Muchas gracias, Pamela. Bueno, yo creo que ya estamos en 14 asistentes, vamos a esperar unos minutitos más, pero Jimena, a lo mejor si tú también nos quieres comentar un poco acerca de las organizaciones que también convocan. Sí, bueno, gracias por la instancia. Yo formo parte de la Red Parque Cabritería, la Ecoagrupación Estero Cabritería. Son organizaciones comunitarias, funcionales, que están en la protección y recuperación de la quebrada Cabritería para su transformación en un parque, para su conservación principalmente. La Red Parque Cabritería nace en el año 2017, con una intención de varias organizaciones que estaban con los ojos puestos en la recuperación, protección y conservación de la quebrada. Y bueno, ahora estamos también justo en proceso de elección de nueva directiva, así que estamos con un proceso encima también que siempre se torna bastante interesante, ¿no? Es cuando la gente se rearticula y en realidad nos damos cuenta de la fuerza que podemos llegar a tener o que podemos llegar a no tener también. Así que hoy día tenemos muchas cosas que hacer respecto de la quebrada para su protección. Hemos dado pasos también importantes para ello, así que eso se lo vamos a contar más adelante cuando empiece el seminario o el taller. Bueno, también comentarles que ya está invitado al chat, así ahí veo gente hablando, saludamos a Misle, también invitar a nuestros amigas y amigos de Colombia que también se unen en esta transmisión para poder aprender sobre esto. Entonces, ya siendo las 7:05, damos inicio formal a este taller y para ello me gustaría poder presentar a mi querida amiga Pamela Po, eh, en el día de hoy. Eh, Pamela es magíster de Sociología, directora de Políticas Públicas de la Fundación Ecosur, experta en incidencia política, relacionamiento y tramitación de proyectos de ley en el Congreso Nacional de Chile. Ha desempeñado como asesora tanto en el Parlamento como en organizaciones no gubernamentales eh, y también posee amplios estudios en materia de medioambiental, entre los cuales destacan el agua, energía, minería y también conflictos socioambientales. Así que bienvenida, Pamela, y te escuchamos. Voy a compartir pantalla Perfecto. en un segundillo. Espérame. Saludos a la gente también de Quilpué. Les recordamos que todos también, este taller es súper interactivo, así que los invitamos a todas y a todos a interactuar con nosotros por medio del chat y hacer preguntas también. Bueno, yo voy a pasar rápido en general por todos estos temas porque cada uno es como un tema en sí mismo. La idea es tener como un marco, digamos, donde nos vamos a situar, dado que cada uno de estos puede ser incluso un taller aparte, así que solamente es para tener el contexto. Primero, algunas palabras que es importante en materia medioambiental, ¿cierto? No necesitamos participar en grandes acciones heroicas para ser parte del proceso de cambio. Las pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas pueden transformar el mundo. Yo creo que esta cita, el mundo ambiental, realmente la representa muy bien debido a que estamos permanentemente, ¿cierto? Haciendo desde nuestros lugares, ¿cierto? Tratando de empujar y avanzar en materia medioambiental, que a veces cuesta muchísimos años en el fondo empujar estas materias. Dicho eso, ¿cierto? Es importante diferenciar el tema de la participación ciudadana y la participación política. La participación ciudadana es una facultad de los ciudadanos, ¿cierto?, de participar en los procedimientos y elaboración de decisiones, ¿cierto?, que afectan a intereses colectivos o a los suyos concretos. ¿Y en qué se diferencia con la participación política? Es porque la participación política designa el conjunto de prácticas a través de los cuales los ciudadanos buscan influenciar la actividad política. Y la incidencia, ¿cierto?, se enmarca en este tipo de participación. Es un error pensar que solamente estamos haciendo participación ciudadana cuando queremos participar en empujar ciertas políticas públicas, sino que lo que estamos haciendo es participación política. Estamos tratando de colocar, ¿cierto?, una visión sobre un asunto que es de preocupación y que generalmente en materia medioambiental se da o se relaciona, ¿cierto?, con los bienes comunes que deseamos proteger, ¿cierto?, visibilizar, etc.
Algunas dimensiones, ¿cierto?, de la participación política tenemos que la dimensión puede ser dentro de una participación electoral, por ejemplo, que es muy acotada, una participación acotada amplia que tiene que ver con la participación en un plebiscito puntual, pero que en el fondo la decisión o la toma de decisiones tiene que ver con algo bastante importante, como por ejemplo el plebiscito que vamos a vivir el 4 de septiembre. El activismo, por ejemplo, de una campaña electoral, el activismo que presiona el sistema político. Y aquí es donde en el fondo nos enmarcamos quienes estamos buscando hacer incidencia política, entonces participamos de una dimensión bastante amplia, porque la participación tiene que ver con marchas, grupos de presión, hacer incidencia, etc. Tenemos también que los factores que intervienen en la política pública son los grupos de presión, los grupos de interés, el lobby, las asociaciones de interés, ¿cierto? Y dentro de los grupos de presión puede que estemos aquí los que tratamos de defender la naturaleza, por lo tanto hay formas y técnicas, ¿cierto?, para poder instalar elementos que intervienen dentro de una política pública. Herramientas de presión, ¿cierto? Tenemos las redes sociales y campañas ciudadanas, está la incidencia política, la gestión de interés, la denuncia e incluso la judicialización. Hay elementos, ¿cierto?, que incluso pueden utilizarse todos al mismo tiempo. Eso va a depender de la campaña que queramos levantar, de la incidencia que queremos hacer, qué es lo que queremos instalar, visibilizar un lugar, visibilizar una política pública, la protección de un lugar específico, etc. La clasificación de actividades políticas, ¿cierto?, se pueden enmarcar con respecto a un proceso electoral, que es como el ir a votar o persuadir a otro con un voto. Tenemos también las relacionadas con la creación de opinión, y la incidencia se relaciona con el tema de creación de opinión. Eso implica, por ejemplo, informar sobre sobre algo específico, la argumentación que se requiere sobre un tema, por ejemplo, con la gente que estamos empujando el tema de la protección del pompón, estamos permanentemente generando cierta información y argumentos que validen que esta política pública es necesaria y que se requiere prohibir, por ejemplo, la extracción del pompón. También tenemos las relacionadas con el contacto con instituciones y autoridades, o sea, por ejemplo, cuando hacemos incidencia política buscamos influir en la decisión de algún parlamentario, de algún alcalde, de algún concejal, etcétera, mostrando los argumentos que son necesarios para plantear esto, y lo podemos hacer vía carta al director, por ejemplo, en un medio de comunicación, lo podemos hacer a través de una radio, solicitar entrevistas directamente con las personas, etc. También están las actividades políticas relacionadas con la movilización política organizada, y esto tiene que ver con participar en manifestaciones autorizadas, participar en grupos o movimientos para resolver problemas locales, o sea, el abanico de actividades políticas convencionales en las cuales podemos participar es muy amplio y que nos sirven como herramientas para la incidencia. ¿Qué es la incidencia política? La incidencia política es la ejecución de actividades específicas con la finalidad de cambiar leyes, políticas, prácticas, actitudes. La incidencia política basada en los derechos humanos a menudo apunta, ¿cierto?, a modificar estas leyes políticas y prácticas que ponen en desventaja a un grupo, a un sector en particular. Y esto en materia medioambiental es algo que es muy común. Las personas, ¿cierto?, que defienden la naturaleza y que buscan, ¿cierto?, instalar el bien común, se ven enfrentadas, ¿cierto?, a que hay muchas desventajas en torno a esto. Y ahí es donde estamos, ¿cierto?, y que esta es una herramienta que tenemos que utilizar. Algunas definiciones, ¿cierto?, de incidencia política, por ejemplo, interceder o defender o recomendar una idea a otra persona, denunciar, ¿cierto?, colocar un problema en la agenda. Esto es muy importante. En la agenda de los gobiernos o en las agendas, ¿cierto?, que se están llevando en el Congreso, podemos, por ejemplo, instalar un problema que puede definirse como que no era relevante, por ejemplo, para esos actores, y que pueden tener el interés al conocer la temática. Y es ahí donde está el mundo medioambiental, ¿cierto?, haciendo presente los conflictos que existen en las distintas localidades y también las diferentes problemáticas que se generan, ¿cierto?, cuando llega una industria o cuando llega, ¿cierto?,
algún tipo de proyecto de inversión que no nos favorece, ¿cierto?, en el lugar, o porque el lugar, ¿cierto?, que queremos proteger hay que cuidar, ¿cierto? Tenemos que visibilizar las bondades, digamos, que tiene y por qué razón hay que proteger. Ahora, para hacer, ¿cierto?, una campaña de incidencia política en general tenemos que comprender algunos elementos, identificar los problemas prioritarios o el problema a ser abordado. No podemos, ¿cierto?, abordar todas las temáticas porque en el fondo tenemos que ir a un problema específico en el cual podamos dedicar, porque esto va a ser mucho tiempo, no una campaña, ¿cierto?, en incidencia política no es, digamos, de corto plazo, estas cosas son de largo aliento, sobre todo en materia medioambiental. Identificar el objetivo superior de la intervención de incidencia, establecer objetivos específicos es muy importante, identificar a los destinatarios, a quiénes vamos a ir dirigidos. Podemos ir dirigidos, por ejemplo, a la ciudadanía, podemos ir al mundo político, podemos ir al tema local, o sea, tenemos que identificar también cuáles van a ser, ¿cierto?, esos objetivos, porque con eso vamos a poder mapear a los destinatarios. Seleccionar los mensajes centrales que vamos a transmitir. No podemos, por ejemplo, y aquí el tema de las minutas, bueno, lo que viene después, que es el tema específico en Wikipedia, no podemos, ¿cierto?, entregar una cantidad de información que muchas veces y lamentablemente sabemos que esta no va a ser leída, por lo tanto tenemos que ser muy específicos en los que vamos a solicitar. Evaluar los recursos que tenemos, hay recursos gratuitos, hay recursos que pueden ser en dinero, ¿cierto? Entonces tenemos que ver en qué los vamos a ocupar. Seleccionar las tácticas de incidencia política, realizar un análisis de riesgo, dónde están nuestros problemas, por ejemplo, y hacer los preparativos para el trabajo de seguimiento y evaluación. El seguimiento y la evaluación nos permite el monitoreo. Cuando tenemos una campaña o estamos generando incidencia política, necesitamos evaluar qué es lo que está funcionando y qué cosas no, para poder ir corrigiendo. No podemos planificar una campaña, por ejemplo, de un año y recién al año evaluar qué es lo que funcionó y qué es lo que no. Entonces tenemos que estar atentos a hacer los cambios, ¿cierto?, a generar los elementos que necesitamos, adecuándolos, ¿cierto?, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Algunas tácticas de incidencia, ¿cierto?, pueden ser el cabildeo o el lobby, como le dicen algunos, pero el cabildeo es lo común, el ir a hablar, ¿cierto?, con las autoridades políticas, ¿cierto?, el uso de medios de comunicación social y comunicaciones tradicionales, ¿cierto?, las campañas públicas o movilización popular, desarrollo de capacidades, incidencia legal o litigación, ¿cierto? Esta es la judicialización de algunos problemas, que la judicialización puede ser también para visibilizar nuestras problemáticas, y la creación de redes y coaliciones. Por ejemplo, nosotros cuando trabajando, ¿cierto?, en Chile Sustentable, se generó una coalición que se llama Chao Carbón, que es por el tema de la descarbonización. Y ahí hay todo un tema de trabajo de incidencia en política pública, la cual fue proponiendo distintas políticas públicas. Esa es una estrategia, ¿cierto? Pero también ocupamos el tema del cabildeo, y entonces se pueden usar todas en conjunto o también por separado, dependiendo de cómo se diseñe el tipo de campaña. Cómo visibilizar, ¿cierto?, los temas que trabajamos y colocarlos en la agenda pública. Bueno, definir la problemática que vamos a abordar, análisis, ¿cierto?, sobre si la materia se encuentra abordada o no, porque, ojo, a veces ocurre que creemos que hay un problema en política pública y pensamos que no está abordado, quizás hay que hacer una modificación y no tener que empezar de cero. Generar minutas que expliquen de manera simple los elementos que queremos relevar, colocarnos en contacto con los y las actores políticos que pueden interesarles la temática, ¿cierto? Escribir columnas de opinión, cartas al director, seminarios, live, Twitter Space, o sea, la batería de elementos para dar a conocer y visibilizar nuestra problemática es bastante amplia. Solicitar presentar en una audiencia pública, por ejemplo, en espacios institucionales, como también validar la temática con las comunidades en el caso que sea posible. Cuando una problemática ambiental tiene el respaldo de las comunidades, la verdad que es una cuestión mucho más fácil de colocar los temas en agenda. Por lo tanto, es un tema que hay que relevar. Por último, cómo armar una estrategia comunicacional, definición del tema, proyecto, audiencia, presupuesto, el objetivo de una campaña, definición del equipo y roles, que es muy importante. ¿Quién es el vocero? ¿Quién es el que escribe? ¿Quién es el que contesta, por ejemplo, si hay un periodista que quiere contactarme? Definición de estrategia a utilizar, ¿cierto? Canales de información que tenemos que tener claros cuáles son, y la utilización de los medios de comunicación.
Y por último, esta es una matriz muy a lo rápido, ¿cierto? En el fondo son redes sociales que son gratuitas y que nos permiten, ¿cierto?, tener un flujo de información y una campaña completa, digamos, digital, que en el fondo la ventaja que tiene que muchas veces esto podemos hacerlo de manera gratis. Entonces, es otro taller el tener que profundizar en esta matriz, pero se los dejo, digamos, a la vista para que en el fondo puedan también pensar quizás en ir utilizando, por ejemplo, el hacer un MailChimp que les permite generar un boletín y acercamiento a las personas, cómo utilizar Instagram. Entonces, es muy importante y relevante tener estas redes sociales, dado que nos permite instalar en muchísimos y distintos públicos la problemática ambiental que queremos relevar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por toda la información. Los invitamos ahí a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter de Pamela, Instagram de la Fundación Ecosur. La verdad, hay muchas preguntas dando vuelta, Pamela, en torno como a tu intervención aquí en el público, pero en honor al tiempo me gustaría que pudiera presentar Jimena. Jimena Ugalde, que es ingeniera de la Universidad de Santa María, diplomada en docencia universitaria, en Ingeniería, Ciencia y Tecnología, diplomada internacional en Derechos Humanos, Gestión de Riesgo y Políticas de Prevención de Desastres, de la Fundación Henry Dunant América Latina, presidenta de la Red Parque y Cafetería, y vocera por el movimiento por el agua en los territorios, con amplia experiencia en gestión comunitaria y elaboración y ejecución de proyectos ambientales. Solo un comentario respecto de una pregunta que nos hace Rodrigo Barraza de Algarrobo respecto de la identificación de riesgos. Considerar que los riesgos no solamente son ambientales, también puede tener impacto en la salud humana. Precisamente de eso tiene que ver también la formación que tiene Jimena Ugalde. Así que eso, aprovechar a responder a esta preguntita. Así que Jimena, la palabra es tuya. Ok, bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Para nosotros como Red Parque Cabritería es súper importante este taller porque es un paso más hacia la concreción de esta oportunidad. Yo les voy a presentar rapidito la lucha que nosotros estamos llevando y levantando acá en Valparaíso. Sí, Nosotros le un denominamos... comentario ¿Sí? también para que se entienda. La idea de este taller precisamente es llegar a mostrar a la gente cómo poder incidir usando Wikipedia. Entonces, por eso es que queríamos tener una introducción general con Claro. lo que nos contaba Pamela en torno a qué es la incidencia, cómo funciona, cómo implica esto desde lo comunicacional. Y este taller queríamos nosotros hacerlo con Parque Cabritería y con la red, precisamente como un caso de estudio para poder relevar y mostrar lo importante, y también queremos hacer una edición en vivo de un artículo de Wikipedia, pero para poder hacer eso queríamos mostrar el caso de estudio. También por eso le estamos preguntando a la gente en el chat si nos puede también ir indicando de qué territorio representa. Tenemos a gente de Algarrobo, gente de San Antonio, que también es un caso sobre el cual vamos a hablar más rato, está Javiera, de Laguna Verde, también tenemos de Chiloé, de Ecuador, así que saludos a todas nuestras amigas y amigos, y el día de hoy vamos a enfocarnos en el caso del Parque Cafetería, como un caso de estudio, pero el día de mañana puede ser cualquiera de ustedes, digamos, como tantos otros, que los invitamos, digamos, a seguir trabajando en esto. Entonces, solamente esa pequeña introducción también para que se entendiera que este va a ser el caso que vamos a abordar el día de hoy para decidir en Wikipedia. Ok, listo, sí, bueno. Gracias por las aclaraciones, Alex, y les comento entonces, Parque Cabritería le hemos denominado una oportunidad para Valparaíso, considerando que Valparaíso es una de las comunas de Chile que tiene menos cantidad de área verde por habitante, y hoy día la quebrada Cabritería corresponde a una de las quebradas que tiene mayor superficie dentro de la quebrada. La quebrada Cabritería, como les decía, posee un alto valor ecológico ambiental para Valparaíso, y una de las particularidades que tiene, que se muestra también en este mapa, es que una de las pocas quebradas no abovedadas de Valparaíso por donde fluye el agua superficial con un caudal importante en toda su extensión. El dibujo que ustedes están viendo acá, que desemboca en el mar con la línea celeste. No tengo ahora un puntero, pero bueno.
Se encuentra ubicada entre los cerros Placeres, Barón y Rodelillo, tiene una extensión aproximada de 5 kilómetros. Desde la organización hemos logrado reconocer 8 accesos, y el principal se encuentra en la avenida Juan Pablo II, que es la avenida que conecta los cerros Placeres con Rodelillo. Actualmente esta quebrada posee un gravamen de área verde en la modificación parcial del plan regulador en el año 2018, ha sido incluida como parque urbano también en el PLADECO, que es el Plan de Desarrollo Comunitario, y también está incluida dentro del catastro de parques urbanos de Minbu. Sin embargo, actualmente no tiene ningún título administrativo que la pueda proteger. Valparaíso, tal como les comentaba, es una de las comunas que tiene menos cantidad de habitantes por área verde, con 1,02 metros cuadrados, lo cual es tremendamente bajo, según lo que recomienda la OMS, que son 9 metros por habitante. Aquí hay un plano de la quebrada, lo que está en verde, ustedes pueden ver, es lo que fue grabado como área verde en el plan regulador. Es una quebrada bastante grande que desemboca en el mar. Bueno, esta quebrada en realidad, su biodiversidad corresponde al bosque esclerófilo siempre verde, también comúnmente conocido, de clima mediterráneo. Su vegetación está adaptada para permanecer verde tanto en invierno como en verano, por lo tanto es muy importante para los veranos secos como también para los inviernos lluviosos. También podría comentarles que forma parte o formó parte de la Reserva La Biosfera La Campana Peñuela, pero sin embargo este remanente quedó cortado con la construcción de la ruta Las Palmas, por lo tanto queda fuera del área del santuario. Aquí hay algunas especies que han sido catastradas. Nosotros podemos decir actualmente que existe una población de palmas chilenas de más de 200 ejemplares, exactamente fueron contados en un estudio que salió recientemente, realizado por Patricio Novoa, con 260 palmas, lo cual de inmediatamente lo transforma en un bosque de preservación. Nosotros también, dentro de nuestras capacidades de organización, hemos logrado reconocer 54 especies nativas y endémicas, y más de 30 aves también. 3 de esas especies están en peligro crítico, que son la Desmia balsámica, el naranjillo y la palma chilena. Acá podemos dar una visión más o menos general y amplia de algunas especies que están presentes dentro de la quebrada. Hay muchas especies que me imagino que muchas personas de acá las deben conocer. Aquí tenemos una vista aérea de lo que es hoy día el bosque esclerófilo. Es un lugar realmente impresionante, no pareciera que estuviera metido dentro de la ciudad, porque también es importante mencionar que esta área verde se encuentra dentro de la zona urbana de la comuna de Valparaíso, y la comuna de Valparaíso no cuenta con otro bosque de preservación de estas características. Es más, los parques que tiene Valparaíso son el Parque Quintil, que cuenta apenas con 3-4 hectáreas, y el Parque Quebrada Verde, que se encuentra más o menos fuera de la zona urbana, y que en realidad no contiene una mayor relevancia en términos de biodiversidad. Bueno, aquí hay algunas de las problemáticas que existen, los daños que se pueden visualizar en las palmas chilenas, con específicamente algunas tradiciones, tanto religiosas como también el comercio de los coquitos de las palmas. Y también la quebrada Cabritería, como mencioné al principio, posee un estero donde corre el agua. Y les voy a mostrar unos pequeños videos del caudal que tiene. El primer video es la parte alta de la quebrada, donde recién está saliendo el caudal de agua. La parte central es el segundo video, donde ya se puede observar el agua mucho más contaminada, que a diferencia del primer video. Ese más o menos es el caudal que posee este estero. Y el último video ya donde tenemos mucha contaminación en el sector bajo. Bueno, este caudal y esta biodiversidad lo constituye como un humedal urbano. Sin embargo, todavía no logramos comenzar con el expediente, principalmente porque existen problemáticas asociadas a la propiedad del territorio. Aquí hay algunas imágenes también. Hemos tenido colaboración tanto de la academia
como de otras organizaciones para poder hacer tanto estudios de agua como otro tipo de estudios. Aquí también podemos ver una obra patrimonial, que es el túnel Angostura, construido en 1913. Esta obra se encuentra en la parte central de la quebrada y antiguamente, cuando fue construido, fue justamente para encauzar las aguas que venían del estero Las Zorras y conectarlos con el cauce del estero Cabritería. Con el tiempo y luego de ser abovedadas todas estas cauces de agua, se dejó de cumplir un poco esa función, pero comenzó a cumplir una función de conexión para la gente que venía de los cerros San Roque, de la avenida Washington, desde el sector de Santo Osa, para conectarse con la playa, con la caleta Portales. También nosotros hemos reconocido más de 30 especies en nuestras salidas de observación, y también tenemos conocimiento de que se encontraría yaca. Sin embargo, no hemos tenido las capacidades también para realizar algún estudio de micromamíferos, lo cual está pendiente y probablemente encontremos bastante más de lo que hasta ahora sabemos. La problemática urgente, que no sé si se mencionó en principio, pero que da en el fondo paso a que hoy día estemos realizando este taller y buscando todo tipo de colaboración, tiene que ver con las tomas de terreno. Aquí podemos ver un mapa donde se ve el círculo amarillo, en la zona que hoy día se está mayormente impactada. A partir del año 2020, cuando se inicia la pandemia, empieza a emerger una cantidad muy importante y muy grande de tomas de terreno que han afectado la biodiversidad, y en realidad lo importante de mencionar acá es que las tomas de terreno en sí no son la única problemática. La problemática que trae consigo las tomas de terreno son muchísimas, tanto de inseguridad, de microbasurales, de pérdida de biodiversidad, de tala de bosque nativo, bueno, son múltiples, incluso de delincuencia. Por lo tanto, se han realizado varias gestiones para poder dar frente a esta situación, pero sin embargo todavía falta bastante. Aquí ustedes pueden ver la degradación que ha tenido la quebrada, que pese a haber sido grabada como área verde, hoy día incluso podemos ver dentro del parque que el sendero principal en el Google Earth está transformado en un pasaje, lo cual habla de urbanización de una zona que en realidad no se puede urbanizar. Ahí los puntos amarillos indican más o menos lo que está ocurriendo hoy día con las tomas de terreno, que ha sido bastante difícil poder poner en el centro de la agenda pública. Y bueno, no solamente la problemática es lo que hemos estado abordando, sino que también existe una posibilidad de solución que ustedes pueden visualizar en el círculo azul, es donde está hoy día la situación más grave en cuanto a las tomas de terreno, y el círculo magenta indica un terreno que está frente a la entrada del parque y que hoy día está disponible para poder construir viviendas sociales. La problemática que tiene eso es que hay una vía, que es la BT 25B, que forma parte de las vialidades del Prembal, que hoy día estaría generando la imposibilidad de construir proyectos de vivienda social. Proyecto de vivienda social que por supuesto va a tener una componente de ecología, que es lo que estamos intentando también como organización levantar. Algunas acciones recientes que nosotros hemos realizado para poder dar frente a esta problemática son, por ejemplo, requerimientos en la Contraloría General de la República, denuncia a diferentes organismos, tanto CONAF, Gobernación, Serviu. Hemos realizado múltiples solicitudes de información por transparencia también, ya sea al municipio, al Serviu, al MIMBU, a Carabineros incluso. También ingresamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en contra del municipio, aludiendo a que si el municipio lo grabó como área verde, es el municipio quien debe hacer cumplir la normativa del área verde, más allá de quién sea el propietario del sector. También ingresamos ya al mismo un requerimiento de desafectación de la vía BT25B para abrir paso a la solución de vivienda, además de una serie de audiencias por lobby, tanto en Seremi Mimbu, Seremi de Medio Ambiente. Tenemos dos también audiencias pendientes con el gobernador, como también con Seremi de Bienes Nacionales. Y bueno, también hemos realizado algunas gestiones de relacionamiento político, lo cual es algo que recién estamos realizando, pero que en realidad en el paso del tiempo de lo que tenemos que realizar para lograr la protección efectiva de la quebrada, es algo que vamos a tener que hacer con más fuerza y recién estamos comenzando con ello.
Así que esa es la presentación más o menos a grandes rasgos de lo que ha sido la lucha que estamos llevando hoy día por transformar a Cabritería en un parque. Así que muchas gracias por estar acá y esperamos que este taller sea también un paso más para la protección efectiva. Muchas gracias, Jimena, por darnos el panorama general de lo que es esta problemática. También hay gente en el chat preguntando si es que habían usado Wikipedia ustedes antes también para poder en el fondo hacer incidencia. La respuesta es que no hasta la fecha. Hoy sería la primera ocasión, digamos, en que precisamente aprovechando la existencia de esta problemática vamos a enseñar cómo se puede hacer visible. Lo otro que tú mencionabas, que también es súper interesante, que también lo mencionaba Pamela, a quien también le invitamos a prender su cámara, si es que está por ahí, también nos acompaña Javier Bravo, que es abogado también y voluntario de la Fundación Ecosur, y en otras instancias hemos trabajado participativamente. Lo interesante también es esto que tú decías del relacionamiento político, que la verdad, uno piensa que cuando uno hace relacionamiento, hola Javier, ¿cómo estás? Uno piensa cuando... Hola, Hola, hola a hola. todos y todas. Uno piensa que cuando hace relacionamiento político necesariamente va a conseguir de inmediato la gestión que quiere. Ojalá siempre fuera así, pero la verdad es que muchas veces sirve como un paso intermedio para poder conseguir lo que uno quiere. De hecho, yo conocí a Jimena precisamente porque ella hizo una acción de relacionamiento con una senadora que se llama Isabel Allende, y gracias a eso nosotros también pudimos entrar en contacto y generar una colaboración. Entonces, a veces no genera el relacionamiento político el resultado que uno o una esperaría, pero da otro fruto que es un camino intermedio. Entonces, sin más, yo ahora voy a hacer una presentación bastante rápida. Me avisan del público, pueden reclamar ahí por el chat si es que voy muy rápido, porque yo soy un poco acelerado. Eh, pero vamos a hacer una presentación rápida sobre qué es Wikipedia, cómo puede usarse, cuáles los requerimientos que tiene, etcétera. Y después de eso, vamos a pasar a hacer una edición en vivo. Entonces también yo quería que Javier y que Pamela, Javier me ha ayudado en todo este proceso, la verdad es que sin él este taller no habría sido posible, pero quisiera que Javier, Jimena y Pamela y todos los que están en el chat, esto es participativo, o sea, una vez que terminemos la presentación vamos a ir editando en vivo el artículo de Wikipedia, de forma tal que si hay alguna cosa que no se entienda, si voy muy rápido, me avisan, me preguntan y lo vamos resolviendo, porque esto no es un proceso lineal, es una cosa que es, yo diría, más bien, uno tiene que ir, al igual que cualquier cosa de incidencia política, no es cosa fácil, uno va, la contienda es desigual, entonces uno se va enfrentando a problema tras problema tras problema y lo va resolviendo en el camino. Muchas veces es difícil ver cuál es la siguiente acción que uno debería hacer, pero la idea es ir avanzando. Sí. Alex, hay una pregunta que me parece muy buena antes de comenzar, que dice cuál es el impacto de cada medida de presión. Una de las medidas de presión que también de acciones que nosotros hemos realizado, que no mencioné, son acciones de prensa. Y la verdad es que, a nuestro parecer, dado la experiencia que hemos tenido en este último tiempo respecto de esto, creemos que la medida que genera mayor presión tiene que ver justamente con el uso de la prensa. Por ejemplo, en el caso nuestro, con el recurso de protección, que si bien era una acción legal importante, incluso ese recurso de protección lo ganamos, pero sin haber hecho alguna gestión de prensa, eso no hubiese tenido prácticamente ningún peso. Entonces, también es súper importante mencionarlo, la prensa y el uso del Internet, redes sociales, como decía también Pamela en principio, porque una acción puede ser muy, muy potente, pero sin tener prensa, en realidad puede parecer nada. Sí, podríamos responder la otra duda que está y pasar con Alex, Sí, que es como para más, para Pamela, que la sí. hace Claudia, que dice que ustedes creen que el lobby está estigmatizado y que quizás las comunidades también deberíamos hacer lobby más fuertemente. Lo que pasa es que el lobby es el que hacen las empresas y se diferencia de la gestión de interés e incidencia netamente porque el lobby es pagado. Las personas que realizan lobby tienen un pago, o sea, la empresa le paga a la persona para que haga ese cabildeo, digamos. Y la diferencia se encuentra ahí. Las personas como que trabajan por bienes comunes o que están en el fondo empujando causas ambientales y que tienen un interés público, son personas que se les llama gestores de interés o que hacemos incidencia política.
Esa es la diferencia, digamos. Así que tenemos que con mucha fuerza hacer mucha incidencia política. Sí, yo también quisiera agregar ahí, para responder esa pregunta, que claro, está estigmatizado por lo que dice Pamela, y que en realidad muchas veces el lobby se hace por fuera de lo que es la ley del lobby. Y tratamos de acercarnos tanto a políticos como a algunas autoridades, pero sin embargo la recomendación hoy día que nosotros podemos decir así a ojos cerrados es que todas las solicitudes se hagan de todas maneras formalmente, más allá de que se pueda conseguir la reunión adelantada. Es muy, muy, muy importante esto. Realizar la solicitud por ley de lobby es fundamental. Ahora yo creo que podemos pasar a la presentación de Sí, sí, Alex, perfecto. que va. Ahí está. Debía verse. Sí, se ve bien. Perfecto. Súper. Entonces, bueno, como les comentaba, cualquier cosa me interrumpe. Entonces, lo primero es desmitificar Wikipedia. La gente siempre dice como que Wikipedia es el primer lugar en que uno busca información y el último lugar que uno cita, porque ha sido súper desacreditada, pero dicen que está lleno de información inútil, que es poco confiable, que está escrito por gente de usuarios aleatorios. Pero la verdad es que lo primero que hay que entender es cómo llega la información de Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia que es editable por casi cualquier persona. Y está creado principalmente por voluntarios, voluntarias, voluntarios wikipedianos, y que es creada y financiada por una fundación que se llama Wikimedia, que tiene un montón de productos. Y Wikipedia, como una enciclopedia en línea y gratuita, tiene más de 40 millones de artículos en más de 301 idiomas. Esos son algunos datos de la cosa. Y esta fundación que les comentaba, Fundación Wikimedia, tiene un montón de productos, proyectos. Por ejemplo, tiene una que se llama Commons, Wikipedia Commons, que lo que sirve es para poder albergar imágenes y multimedia. Tiene un diccionario, por ejemplo, tiene un sector donde hay voluntarios que redactan noticias, tiene una biblioteca que es abierta, tiene manuales, uno puede confeccionar manuales, por ejemplo, y que sean gratuitos, incluso un directorio de especies, también eso es muy interesante porque uno puede actualizar los valores naturales del territorio, etcétera, incluso guías de viaje, etcétera. Entonces, además también, Wikipedia no es igual en todos los idiomas, o sea, en inglés tiene más de 6 millones de artículos, y en el caso nuestro es la sexta, si no me lo recuerdo, no, de hecho ya perdimos lugar. La octava a nivel mundial tiene cerca de 2 millones de artículos. Entonces también eso depende del esfuerzo que le ponen los voluntarios. Esto partió en el año 2001, aquí se puede ver año versus cuántos artículos hay, y se puede ver cómo a la fecha ya hay más de 1.600.000, 1.700.000 artículos en nuestro idioma español. Entonces, los aportes realmente que tiene Wikipedia es que todos la podemos construir, cualquier persona puede editarla, y que es bastante vasta, o sea, como 1.700.000 artículos es mucho más de lo que tiene la enciclopedia británica, o muchas enciclopedias que están impresas en papel. Y además, que es lo más interesante, es que se puede citar para sus, o sea, que tiene citas para sus respectivas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es imaginar a Wikipedia como una especie de guía turístico, en definitiva, porque te muestra un mapa de todo lo que la información y los puntos de vista que pueden existir sobre un tema que pueda ser de interés. Y esto quiere decir, por ejemplo, referencias externas, otro tipo de lectura, artículos relacionados, puede ser críticas sobre lo que existe sobre un tema, etcétera. Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo se asegura de que la información que provee Wikipedia sea una información confiable. Y bueno, porque si cualquier persona la puede editar, ¿cómo sabemos que alguien no mete mano negra ahí? La respuesta es que hay que entender que Wikipedia ha ido cambiando en el tiempo. O sea, en sus orígenes así se veía Wikipedia originalmente, y ha evolucionado un montón en el tiempo. O sea, ya, de hecho, lleva cerca de 21 años de vida. O sea, legalmente podría tomar alcohol casi en cualquier país del mundo. O sea, ¿y qué ha ido logrando Wikipedia con todos estos, digamos, 21 años de vida? Ha ido mejorando en rigurosidad. ¿Por qué? Porque hay incluso bots automatizados que corrigen faltas de ortografía, faltas con los tildes que muchas veces se cometen en español. Hay una red gigante de personas que monitorean los cambios con distintos grados de autoridad, algunos se llaman bibliotecarios, otros son administradores que pueden borrar artículos incluso. Eh, y para poder registrar al usuario, obviamente uno puede hacer ediciones anónimas, pero
son de baja fiabilidad para el sistema. Si uno se registra, tiene una mayor confiabilidad y al registrarse no siempre puede crear una página. Tiene que además hacer ciertas ediciones que sean un aporte para poder en el fondo pasar al siguiente nivel de confiabilidad ante el sistema. Solo se permiten artículos que tengan relevancia enciclopédica y que tengan cierto estándar, y además también tiene reglas. Eso también es bastante interesante. ¿A qué se refiere con estas reglas? Pero antes de eso, hablar un poco sobre esto que les comentaba. Esta comunidad de personas que edita Wikipedia son actualmente en la Wikipedia en español, son cerca de, es un editor activo en Wikipedia, es un editor que tiene más de 5 ediciones al mes. Se puede ver cómo aumentó casi hiperexponencialmente en este año, y a la actualidad cerca de 5.500 personas que editan más de 5 ediciones en un artículo al mes. Eso está bastante interesante. Entonces, y con respecto a los estándares, o sea, si ustedes navegan un poco por la página, se van a encontrar que tiene un montón de estándares. O sea, parte diciendo que es una enciclopedia. Entonces, en el fondo, no es un diccionario, porque para eso hay un proyecto paralelo, tampoco es un directorio de enlaces, en el fondo tiene un punto de vista neutral, tiene por lo tanto un estilo, es contenido libre, nadie puede cobrar por este contenido, sigue normas de etiqueta, y tampoco tiene normas firmes, sino que lo que va ocurriendo es que es una comunidad que lo va administrando y va creando. Entonces, solamente como para ordenar un poco y que se entienda, yo rescataría, la verdad es que tiene hartos estándares, pero rescataría 3, solo para. Lo primero es la neutralidad, lo segundo es que sea verificable, y lo tercero es que tenga fuentes fiables. Entonces, vamos a ver, o sea, estos son los estándares que uno tiene que tener presente para editar, porque si es que uno quiere crear un artículo en Wikipedia o editar un artículo, lo que ocurre es que si es que no respeta al menos estos 3 principios, muy probablemente va a aparecer alguno otro de esos 5.500 usuarios activos que están en español y te va a borrar tu edición o la va a revertir. Y por eso hay que tener presente que Wikipedia puede ser una experiencia frustrante, porque la gente no tiene presente estas pautas al momento de hacer alguna edición. Entonces, neutralidad. ¿Qué significa que un artículo sea neutral? Significa que el contenido tiene que ser representado de forma justa, proporcionada, sin sesgos, que los artículos no pueden abogar por un punto de vista en concreto. Esto quiere decir que la información tiene que ser presentada desde todos los ángulos posibles, presentando cada punto de una forma precisa, dotar de contexto de los artículos para que los lectores puedan comprender todas las visiones sobre un tema y no representar ningún punto de vista como el verdadero punto de vista o el mejor punto de vista, porque eso es poco enciclopédico. La gracia y la forma de hacer esto es citando fuentes autorizadas que puedan verificarse siempre que sea posible, y especialmente en temas polémicos. Porque y de hecho, cada vez que aparece un conflicto de puntos de vista, incluso hay una forma que Wikipedia tiene para poder determinar y llegar a una versión que sea más neutral. Incluso dentro del artículo, les voy a mostrar en lo que sigue, hay una forma de también poder discutir sobre lo que ocurre dentro de un artículo. Otras 2 cosas a tener en cuenta, que se las mencioné, son que tiene que ser verificable la información que uno coloque. ¿Y eso qué significa? Tiene que indicar cuál es la fuente de la información que uno está colocando para que el lector pueda entender con exactitud y comprobar la precisión y neutralidad del artículo por su propia cuenta, y que puede también buscar más información sobre su cuenta. O sea, todo el contenido que uno sube a Wikipedia tiene que haber sido ya publicado en otro lugar. A eso se refiere cuando se dice que Wikipedia no es una fuente primaria. Entonces, y ojo, y eso siempre, por eso siempre es posible, o la gracia que siempre debería ser posible para el autor o el editor de Wikipedia incluir una referencia, ¿ok? ¿Y qué se refiere a que las fuentes sean fiables? Porque obviamente no porque una persona lo diga vaya a ser fiable, sino que las fuentes fiables son fuentes independientes y que ojalá hayan sido publicadas. Entonces, por eso es súper importante lo que dice Jimena sobre la prensa. En el fondo, eh, si es que hay prensa escrita que ha hablado sobre su conflicto ambiental, eso es bastante útil para Wikipedia, es como oro para Wikipedia. Entonces, otras fuentes confiables son libros, revistas, archivos de multimedia, son materiales creíbles en cuanto a están publicados bajo un proceso que ofrece seguridad respecto a su veracidad. Los autores generalmente son considerados como dignos de confianza o de autoridad en torno a un tema en cuestión.
Pero, dicho, ¿qué significa en realidad que algo sea verificable, que tenga fuentes fiables? Significa, o dicho de otra forma, que se prohíbe la investigación original. ¿A qué se refiere esto? Que Wikipedia no es un lugar para publicar tus propios pensamientos o análisis, no es una, o sea, cada información que esté presente en los artículos tiene que provenir de una fuente de buena reputación, independientemente del tema. ¿Y eso qué quiere decir? Que no, alguien no puede colocar en Wikipedia propuestas de teorías, soluciones, ideas originales, definiciones de términos o nuevas palabras. Digamos, si es que alguien tiene una investigación que ha realizado, como una tesis, un documento, una columna de opinión, hay otros lugares para publicar eso. Incluso existen sistemas de revisión por pares en literatura científica. Entonces, esa es la gracia, como que en el fondo Wikipedia puede citar un libro, pero no es un libro en sí mismo. O si alguien inventa una palabra o un tipo de baile nuevo, no es Wikipedia el lugar para colocarlo. Tampoco se colocan reseñas críticas, ni ensayos personales, y tampoco es un blog en el fondo. Y tampoco opiniones sobre acontecimientos actuales. O sea, tiene que mantener su estándar enciclopédico. Entonces, la pregunta entonces, ¿tiene su estándar Wikipedia? ¿Cómo se cumple el estándar? Y bueno, eso es lo que les comentaba, usuarios voluntarios. Hay algunos que tienen ya más autoridad en el sistema y pueden borrar páginas y controlan el vandalismo, pueden proteger páginas. Entonces, eh, solamente para comentarles casos de éxito, por ejemplo, un caso es el caso de la comuna o ciudad de Yanquihue, que este fue el artículo en su versión original, que se hizo el año 2007, este artículo. De hecho, aquí dice, es una versión antigua de esta página, que fue creada en el 2007, pero está el nombre de usuario, y alguien le puede discutir al usuario, por eso dice discusión, alguien también puede ver las contribuciones del usuario, y en el fondo este era el artículo original, se ven bastante pequeños. Y les quiero mostrar a lo que llegó esto. Entonces, yo ahora les quiero mostrar, a ver si el sistema me permite, cómo llegó. Ahí está. Les quiero mostrar el artículo completo. Ahí está. Un segundito. Ahí está. Este es el artículo en su estado actual. Si ustedes pueden ver, tiene mucha más información. Y por ejemplo, ¿por qué es un caso de éxito? Porque no solamente se agregó, bueno, un poco de historia de la ciudad, se ve, ¿cierto? La economía, la industria, y aquí está. Se habla de los humedales urbanos. Tiene incluso fotos tomadas con drones, se habla de las iniciativas de conservación, se habla del plan de infraestructura verde de la ciudad, se habla del monitoreo de los humedales, se habla de la protección legal de estos humedales, y también de otras cosas de relevancia para el pueblo, como cultura, atractivos turísticos, administración. Otro caso de éxito que se hizo en alianza con la Universidad de Camino de Humanismo Cristiano en Chile, en la Facultad de Geografía, con unos practicantes, tiene que ver con el caso en San Antonio de unos humedales que se llaman Ojos de Mar. Y obviamente este artículo también ha sido, hay mucha colaboración de mucha gente, sobre todo la que hizo la investigación original que provee toda esta información, y también habla de la formación de las lagunas, los cambios geomorfológicos, los cambios antrópicos, tiene también fotos de los cuerpos de agua, habla de la arqueología, de la biodiversidad, la separan flora en fauna, habla de los distintos sectores, habla también de sus amenazas, que es una sección muy importante de los distintos ecosistemas, entender qué cosas los amenaza, el proyecto de puerto a gran escala, los impactos, qué se ha hecho por su conservación, qué implica la ley de humedales urbanos, que en Chile se hizo una ley para proteger los humedales urbanos. Entonces, pero si ustedes se fijan, una cosa, no sé si lo pudieron pillar, pero aquí en este artículo de Yanquihue aparece un banner que dice aquí, esta sección se detectaron varios problemas. Para mejorarla, pulsa editar junto a su título. Necesita ser wikificada, conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Su redacción no sigue las convenciones de estilo. Entonces, eso quiere decir que, a pesar de que uno haga un buen esfuerzo para editar Wikipedia, aún no siempre necesariamente uno cumple con el estilo, y es un trabajo permanentemente en desarrollo poder cumplir con las convenciones de estilo de Wikipedia. Y cuando uno se crea un usuario en Wikipedia, hay muchos lugares, por ejemplo, aquí donde dice portal de la comunidad o ayuda. Alguien hace clic en ayuda y en la sección de ayuda habla de los 5 pilares de Wikipedia, qué no es Wikipedia,
habla sobre derechos de autor, tiene secciones como también de bienvenidos, que te explica qué es Wikipedia, tiene una comunidad, tiene una sección donde puede hablar con otros usuarios, o sea, tiene toda una comunidad que también tiene un manual básico, un manual avanzado, un tutorial incluso. Por ejemplo, el tutorial te muestra ahí cómo editar, cómo dar formato. Entonces, hay muchos recursos en esto y el objetivo de este, digamos, taller es simplemente mostrarles cómo se puede usar Wikipedia como una herramienta. Entonces, bueno, esto es lo que les comentaba. Y también, otra cosa interesante que tiene Wikipedia es esto de las pestañas. Entonces, si ustedes se fijan, pestañas importantes que la gente no se da cuenta muchas veces que existe, al momento de editar, es esta que es de discusión y esta que está aquí, de editar, porque no mucha gente sabía en primer lugar que se puede editar Wikipedia, y esta, ver historial, que están aquí. Entonces, esas son las que les quería mostrar ahora, porque también son de su ultra relevancia poder conocerlas cuando uno trabaja con Wikipedia. Entonces, ¿qué es lo que pasa si uno hace clic aquí, por ejemplo, en discusión? Uno hace clic aquí en discusión y puede ver la discusión que los distintos usuarios de Wikipedia han tenido respecto a este artículo. Por ejemplo, este usuario que se llama Internet Archive Bot, el usuario, dice, hola, acabo de modificar enlaces externos, por favor, tomemos un ejemplo para revisar mi edición, si tienen alguna pregunta. Se pueden comunicar, se pueden coordinar los usuarios anónimos de Wikipedia para poder hacerlo. Hola, acabo de modificar dos enlaces. Por ejemplo, en el de Yanquiwe, eh, si vemos aquí discusión, también dice, hola, tendremos que ir a un artículo separado, la ciudad de Yanquiwe y otro con la comuna de Yanquiwe. Por ejemplo, hola, acabo de modificar un enlace externo. Este habla también, por ejemplo, como hay distintas cosas que se dan respecto a esto. Y si alguien coloca aquí, vuelvo al artículo, si alguien coloca en ver historial, esto es lo interesante, puede ver todo el historial de todas las personas anónimas que editaron. De estos son números aquí que aparecen aquí, son personas anónimas, digamos, que no se registraron, y estos son usuarios, nombres de usuarios que se registraron. ¿Cuándo se hizo su edición? Y yo incluso puedo comparar dos ediciones. Por ejemplo, si puedo comparar la edición actual con la original, y puedo navegar en el pasado. Por ejemplo, ¿qué pasa las 500 ediciones anteriores que han existido de este artículo? Y el sistema me lo carga. Ahí está. Puedo ver cada una de las pequeñas ediciones que se han realizado. Entonces, da una trazabilidad hacia atrás. Eso permite también revertir una edición. Por ejemplo, si ocurre un vandalismo, alguien puede llegar a vandalizar una página. Entonces, eso, y lo otro es editar. Yo hago clic en editar, a mí me permite lo que todos queremos saber, que es cómo editamos Wikipedia. Hay dos formas de editar. Cuando a editar código, es simplemente uno se mete el código en la página y eso ya es más difícil de editar, pero si alguien hace clic en editar, puede directamente escribir texto. Obviamente, ahí estoy escribiendo, no lo voy a guardar, sino que no se guarda sino hasta que uno pone publicar cambio. Pero no porque uno escriba ahí en esa página, significa que ese cambio vaya a ser aceptado. Como les comentaba, Wikipedia tiene un alto nivel de rigurosidad y tiene políticas anti-vandalismo. Entonces, de hecho, aquí explica qué es el vandalismo en términos de Wikipedia: es cualquier edición, eliminación o modificación del contenido de una página de Wikipedia realizada de forma deliberada para comprometer la integridad de Wikipedia. Y entonces lo que ocurre es, como les comentaba, que esta gente, estos voluntarios, que lo que hacen es patrullar las páginas para poder revertir el vandalismo. Eso, ahora preguntas en el chat, a ver si es que... Ah, sí, en unos minutos más vamos a estar editando por si acaso, ¿no? Estaba revisando Sí, las pero preguntas. habían tres preguntas. Eh, una de José FR, que era relacionada con lo que estábamos hablando hace un rato, de cómo puede conocerse la confiabilidad del material que se contiene en Wikipedia, y como para saber a qué intereses responde el autor en específico que está ¿Correcto? reseñando. Sí, Y la otra es, también de José, si se puede ser neutral hoy en día, ya que uno de los principios es la neutralidad. sí. Y voy a dejar esbozar la última que hace Claudia, que es cómo se financia Wikipedia, si es que es todo voluntario. Son esas tres. Sí, bueno, Wikipedia se financia mediante una fundación, que se llama Fundación Wikimedia, y yo no conozco la verdad cómo se financia esa fundación, pero sí sé que una componente importante son las donaciones. Por eso, de vez en cuando, como una vez al año, de repente aparece el artículo de Wikipedia con una especie de publicidad o banner como aquí arriba diciendo, por favor, danos tu contribución a Wikipedia. Y bueno, y ahí depende de la gente que dona, básicamente. Sobre cómo se puede saber, en el fondo,
qué es lo que se coloca en Wikipedia. Vamos a hablar sobre eso en un pequeño instante más, que tiene que ver con las referencias o las citas que existen. Y sobre punto de vista neutral, nunca se va a poder llegar realmente a un punto de vista totalmente neutral. Esto como no es un objetivo que se logra en la práctica, sino que es un ideal hacia el cual uno tiene que tender y que es uno de los valores que se toman en cuenta para mantener la edición. Y para poder, por ejemplo, sobre temas que son polémicos, que de hecho justamente me lleva al siguiente tema que iba a hablar, que es la guerra de ediciones. Por ejemplo, artículos como la controvertida presidencia de Juan Guaidó. ¿Se acuerdan cuando ocurrió eso? Eso fue, se provocó una especie de guerra de ediciones sobre si es que Juan Guaidó era realmente o no presidente de su país, según quien lo reconocía, y eso era disputado incluso entre países internacionalmente, entonces era bien difícil ver, o por ejemplo, la guerra en Ucrania. Obviamente es bien difícil ser neutral respecto de eso, todos tenemos nuestro punto de vista, por supuesto, pero sabemos que hay gente que está tratando de editar el artículo de Wikipedia sobre la guerra en Ucrania para establecer un punto de vista y gente que establece otro punto de vista. Cuando ocurre eso, ocurre lo que se denomina guerra de ediciones de Wikipedia, en que son distintas personas tratando de editar un artículo en favor de un bando o del otro, y lo que ocurre, por ejemplo en la Wikipedia de inglés, es que el artículo se congela por parte de un administrador o un bibliotecario, que son usuarios wikipedistas que tienen mayor confianza en la comunidad por haber estado en el sistema por muchos más años y haber editado un montón de artículos. Y sobre todo, el bibliotecario no puede haber editado ese artículo antes, porque si no, no se considera que es neutral. Y hay distintos niveles de protección. Estos son los que cada Wikipedia es distinta. Estos son los de Wikipedia en inglés. Tiene artículos full protegidos, artículos medianamente protegidos, distintos niveles, y que evitan que cualquier usuario promedio pueda intervenir en el artículo porque los ánimos están súper caldeados, y también así se evita el vandalismo. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿ok? De un artículo que está protegido. ¿Qué pasa si yo voy al artículo del presidente de Chile, Boric? Ahí está, presidente Boric. No me deja editarlo. ¿Ven? Yo me hice un usuario para este sistema Comida China 34, me lo creé dos horas antes de esta sesión, que un usuario de prueba no me permite editarlo, pero si yo voy al artículo Yanquiwe, sí me permite editarlo. Entonces, este artículo cuenta con un nivel de protección mucho mayor, precisamente porque hay usuarios que lo vandalizan y no cualquier persona puede llegar a editarlo, sino que yo tengo que tener mayor reputación en el sistema para poder editarlo. Entonces, eso con respecto al punto, esa es la manera que Wikipedia se cuida. Otro ejemplo, Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, si ustedes se ven en la Wikipedia en inglés, tiene este candadito aquí, también impide que cualquier persona llegue y lo edite, pero eso pasa porque hay mucha gente que siempre lo está editando, tratando de cambiar lo que dice y poniendo cosas que no corresponden muchas veces. Entonces, también tener en cuenta que precisamente porque Wikipedia tiene este sistema de autoprotección contra vandalismo, contra puntos de vista no neutrales, contra las guerras de edición, es que a veces puede ser una experiencia frustrante. Hay gente que le dedica muchas horas a Wikipedia y que al final se termina frustrando porque borran su edición, pero borran su edición porque no se ha tomado el tiempo y la paciencia de conocer cuáles son los estándares enciclopédicos para que su edición pueda ser bien recibida. Entonces, es súper importante, por lo tanto, lo que decía Jimena, contar con buenas fuentes. ¿Cómo puedo yo contar con buenas fuentes primarias de información? Bueno, haciendo gestión de prensa también. Si tengo un área de alto valor natural, traigo gente que sabe, gente en el caso de Ojos de Mar, hay una persona que sabe mucho de la zona, que es el director del Museo de Historia Natural en la comuna de San Antonio, una comuna costera del país Chile, y él sabe mucho, entonces puede documentar las especies que ahí hay. En el caso de Parque Cabritería, hay un profesional de CONAF que se llama Patricio Novoa, que fue al área y documentó lo que hay. Entonces, y esto, por ejemplo, ¿cómo se ve plasmado esto en la práctica? Así. Estos son todos los artículos que nosotros pudimos recuperar. Estos son los antecedentes que nosotros pudimos recuperar. Ejemplo, caracterización que lo hizo Patricio Novoa, la caracterización de la flora vascular y fúngica en la quebrada. ¿Qué más tenemos en nuestro catastro? Este catastro de la flora y fauna. Tenemos, por ejemplo, un informe
con distintas secciones, y a veces puede ser que no esté publicado. Si no está publicado, buscamos la forma de publicarlo. Un informe de práctica de una persona que se llama Yasna Constanzo Vázquez. Tenemos también que otro documento, planos, también súper importante mostrarlo, sobre todo porque permite una adecuada comprensión del territorio. Un documento que hizo Andrea Pino Vázquez, etcétera. Vamos reuniendo documentación. Y con esa documentación se puede hacer muchas cosas muy interesantes. Una fundación, por ejemplo, que también trabajó en torno a la quebrada carpintería. Ah, bueno, ahí está también el documento de la propia Jimena en persona, y otros. Etcétera. Proyectos también de la Universidad Católica de Valparaíso, que es una universidad regional. Entonces, toda esta documentación se puede integrar dentro de Wikipedia y es la piedra angular. Y, bueno, y los artículos de prensa, que también se los quiero mostrar. Si yo voy aquí a Google y busco, por ejemplo, parque carpintería, y pongo, esta es la búsqueda normal que aparece. Pero si yo pongo aquí noticias, me aparece fuerte degradación, Red Parque Carpintería. Aprovechamos de saludar a este medio, El Ciudadano, que es un medio también que publicitó este evento en que están ustedes ahora, y también ha publicado artículos, una columna de opinión de Carlos Vázquez, también, que nos está siguiendo ahora en la transmisión, y hay un artículo en otro medio que se llama El Desconcierto. Estos también son fuentes que tienen que integrarse. Entonces, son el trabajo de base que permite visibilizar de forma condensada en Wikipedia una problemática, y son el oro para nosotros. Y otra cosa, hay otro taller, este es el caso, hay otro taller que se llama Haciendo una Minuta. ¿Qué es una minuta? Es un documento en que uno sintetiza toda la información, no necesariamente en Wikipedia, pero sí en un documento de Microsoft Word, por ejemplo, y que es una síntesis de lo que ocurre con la situación de interés o mi causa ambiental. Y ese documento yo lo puedo repartir a las autoridades como forma de relacionamiento político para dar a conocer mi problemática ambiental. Y también me sirve a mí como individuo para poder ordenar la información y qué es lo que yo quiero comunicar. Entonces, este es un caso, por ejemplo, de una comunidad en otra comuna de Chile que se llama Algarrobo, en que tenían un proyecto inmobiliario que se llama Rabanal, y gracias a que pudieron ordenar la información en una minuta y repartirla a distintas autoridades, pudieron ellos también ordenarse como comunidad, y el día de hoy han logrado parar este proyecto inmobiliario en la Corte Suprema, gracias a una sentencia de la Corte Suprema. Entonces, ahora, si es que no hay más preguntas, lo que todo el mundo quiere saber, ¿cómo puedo editar o crear un artículo? Entonces, también no... Hay una pregunta. Sí. Sí, de Santiago Castro, que pregunta si en el fondo se puede citar, dado lo que hemos conversado, a Wikipedia finalmente como una fuente seria. Entre paréntesis pone, ya que he visto críticas a autoridades políticas que la han citado. Buena pregunta. Lo que yo recomendaría es lo siguiente. No citaría yo a Wikipedia, pero por ejemplo, supongamos que queremos hablar de Gabriel Boric, ¿okay? O cualquier artículo de Wikipedia. Se fijan que hay una cantidad brutal de citas. Por eso le dice que Wikipedia es como el guía turístico. Más que yo citar Wikipedia, lo que puedo hacer es algún dato que a mí me interese. Por ejemplo, fue ayudante a estos profesores, y que se está en la referencia 39 y 40. Cuando yo hago clic aquí, me lleva a la referencia 40, y me lleva un artículo de un diario que se llama La Cuarta. Yo voy y lo abro y encuentro la fuente original. Obviamente tampoco es tan buena idea citar a La Cuarta, porque es un diario igual, no sé, no siempre se caracteriza por ser muy serio, a veces puede ser un poco, bueno, prefiero no dar mi opinión, pero ya ustedes me entienden. O sea, la gracia es que aquí están ahí tiene más de 121 citas. Entonces, más que citar a Wikipedia como la fuente primaria de mi información, Wikipedia es una fuente secundaria de la información, y que te da una referencia de 121 referencias primarias, y que puedo citarlas a todas ellas, y no solamente con esto, sino con cualquier otro artículo. Por eso es que yo les insisto que la piedra angular de Wikipedia son las referencias, que son las fuentes primarias de mi información, y yo las coloco acá de forma ordenada y en lenguaje enciclopédico. Y en definitiva, la solidez de un artículo de Wikipedia va a estar dada por la calidad de sus referencias. Es por eso que les hacía el hincapié de que al final esto es, o sea, tienen que ser verificables y fuentes fiables. Si es que un artículo de Wikipedia está construido con esta buena base, el artículo va a ser súper bueno.
Y ahí mi recomendación sería no citar a Wikipedia como la fuente, sino que citar sus respectivas fuentes de ese artículo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo crear un usuario? Súper fácil. Uno se mete ahí a la página y lo que hace es, aquí, no has accedido, crear una cuenta. Uno se crea la cuenta ahí, súper fácil. O sea, que te va a llevar a esta página que te pide poner tu nombre de usuario, puedes poner lo que tú quieras, tu contraseña, confirmas la contraseña, lo que todos sabemos, tu dirección de correo electrónico, porque después te va a pedir, bueno, un CAPTCHA, que es como un código de seguridad, que tienes que escribir lo que dice aquí arriba, creas tu cuenta, y finalmente, luego de eso, te lleva a confirmar tu correo electrónico. Tú lo puedes hacer, te llega un correo electrónico, lo confirmas, etcétera. Y recordarles que hay, siempre aquí a la izquierda en este banner, siempre hay una sección de ayuda. Entonces, uno no está solo en esto, porque tiene igual su curva de aprendizaje. Entonces, hay ayuda, portal de la comunidad, hay un montón de cosas que se puede hacer. ¿Ok? Y aquí en la sección de ayuda te muestra cómo editar, cómo dar formato, enlaces, referencias, imágenes, todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero es que cuando uno tiene un área de valor natural, lo más interesante son las fotos muchas veces. Uno cuenta con fotos. Entonces, comentarles que es como un pequeño paréntesis antes de entrar a cómo editar. Es que las fotos, yo les había comentado que la Fundación Wikimedia tiene varios productos. Tiene Wikipedia, y tiene otro de estos productos que se llama Wikimedia Commons, que es parecida a la página de Wikipedia, pero no es Wikipedia, se llama Wikimedia Commons. Y es un repositorio de fotos, de media. Entonces uno puede subir un montón de fotos aquí. Y tiene como la misma estructura, se ve página principal, discusión, ver código fuente, ver historial, etc. Y la gracia es que aquí uno puede subir una foto. Aquí está en inglés, dice, pero en inglés upload significa subir foto. Y consejos útiles antes de subir las fotos, porque también es un artículo con fotos, por supuesto, que puede mostrar mucho mejor las riquezas naturales del territorio. Pero también tu artículo puede ser sobre calidad del aire, no necesariamente puede ser sobre riquezas naturales. Entonces, son fotos de paisajes naturales, plantas, personajes públicos, objetos no artísticos, gráficos, mapas, etc. Pero al compartirlo, otorgas permiso para que cualquier persona utilice, copie y modifique y venda sin necesidad de notificarte el contenido, porque Wikipedia es gratuito y libre, ¿ok? Y por lo mismo, no puedes subir cosas que no sean de tu propiedad, o sea, tienen que ser tus fotos. No puedes subir logos, carátulas de DVD, CD o de otras cosas, no puedes subir cosas que viste en la televisión, ni las imágenes disponibles en Internet, porque no son de tu propiedad intelectual. Pero sí puedes subirlo si es que esa persona te da un permiso, ¿ok? Y esta es la parte complicada. Y también puedes subir fotografías de artes antiguas que ya están liberadas, digamos. Resumiendo, puedes subir tu propio trabajo original, no puedes subir el trabajo que no haya sido tuyo, a menos que tengas un permiso, ¿ok? Entonces, ¿cómo se sube? Una vez que uno hace clic en ese botón, te dice aquí, pero te enseña cómo hacerlo, después te dice, puedes subirlo, después te pregunta sobre los derechos, porque tienes que liberarlos, después te pide describir lo que dice tu foto, poner unos datos de referencia y finalmente te deja usarlos en tu artículo de Wikipedia. Ojo que esta foto que tú subas puede también ser usada por cualquier otra persona en cualquier otro contexto. Entonces, ahí tú seleccionas esto, pinchas aquí y puedes subir los archivos. O bien te da una alternativa, que es la que usamos con Jimena, porque es más fácil y es la que nosotros recomendamos. Puedes compartir mediante esta red social que se llama Flickr, que te permite subir también tus fotos, bastante famosa. Entonces, te permite subir aquí. La verdad es que nosotros recomendamos esta opción porque es más sencillo, ¿ok? Entonces, te metes a esta página, puedes subir las fotos, hasta según usuario, y una vez que también te haces el usuario, te registras, etcétera, etcétera, puedes subir tus fotos. Estas son las fotos que el día de ayer o antes de ayer estuvimos subiendo con Jimena. Tiene, por ejemplo, un hongo que había encontrado en el parque, uno de los sectores, una obra patrimonial que está dentro, un cartel, otro sector del parque, aguas contaminadas, etc. Y ella fue subiendo sus fotos que sacó. Y después te preguntan aquí si es que tienes que tú dar la configuración de que esto va a ser de dominio público, ¿ok? Tienes que seleccionar todas tus fotos y decir, bueno, esto va a ser de dominio público, ya no van a ser mis fotos, sino que cualquier persona las va a poder usar. Y después que haces eso, en el fondo, te permite enlazar fácilmente. Entonces nosotros recomendamos eso. Si es que tú no sigues el camino de usar Flickr,
lo que tienes que hacer es subir la foto individual aquí, después decir si es que es tu trabajo o no, o si es que no es tu trabajo, tienes que seguir un largo proceso donde tienes que conseguir el permiso del autor, que tiene que mandar un correo electrónico, que va a ser revisado, entonces bastante engorroso, pero eventualmente también es un camino viable. Y una vez que logres subir todas las fotos, que en el caso nosotros las subimos a través de Flickr y las liberamos en esa sede, ya teníamos aquí todas las fotos que nos interesaba poder visibilizar. Alguien hace clic aquí donde se subir imágenes seleccionadas, y después, ahí está, se subieron todas las imágenes, y después, básicamente, nos piden poner el título de la foto, que es el letrero de ingreso Parque y Cafetería, una leyenda, que es opcional, y una descripción, que es obligatoria, para que todos puedan saber de qué es tu foto. Eso nosotros pusimos ahí, este es un cartel, etcétera, etcétera, por ejemplo, aquí está. Representa un hito que se marcó cuando la comunidad se organiza y realiza una inauguración simbólica del parque el año 2018. ¿Qué es lo que es? Es un letrero de inauguración. O sea, ahí está. Y después de eso también nos pide ponerle categorías. Nosotros pusimos área verde municipal. Nos piden sacar la ubicación de esto. Esto es interesante, es opcional, pero ayuda un montón colocar toda la información que uno tenga. Nosotros sabíamos de esto porque conocemos la ubicación en Google Maps, el sistema de mapas de Google. Cuando uno pone, por ejemplo, aquí, si uno busca parque y cabritería, aquí puse noticias, pero si yo pongo mapas, me vaya aquí a llevar el mapa, y ya alguien lo había etiquetado aquí, si hago clic derecho, me va a dar aquí las coordenadas de dónde está. Entonces yo puedo después colocar esa misma información y la puedo colocar ahí. Bastante útil. Y tenemos otros ejemplos que les comentaba, por ejemplo, aquí imagen aérea, parque de carpintería, foto aérea, la fecha en que se creó este trabajo, que fue el día 17, y ahí están. Y por último, también nos pidieron añadir todas estas fotos que subimos, el letrero, la obra patrimonial, la imagen aérea, nos piden añadir metadatos. ¿Qué es el metadatos? Es como el dato sobre el dato. Por ejemplo, nos pidió clasificar esto como una especie que se llama Lobelia tupa. Entonces, nosotros dijimos, esta foto que es del tabaco del diablo, que es una especie de planta, su nombre científico es Lobelia tupa, que es un artículo de Wikipedia que ya existe. Entonces, permite hacer una integración entre la imagen que tú estás subiendo con un elemento que ya existe dentro del mundo de Wikimedia. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, esta, Yubaea chilensis, otra especie de planta. Entonces, ahí lo colocamos, ¿te fijas? Y ahí ya están subidas, ya está subida la información. Entonces, esto es paréntesis, porque es uno de los elementos que construye el artículo, así que es fundamental manejarlo. Y así se ve cuando está subido. De hecho, si ustedes se meten a esta página web, van a encontrar esto, letrero de ingreso parque y cafetería. De hecho, les voy a hacer ahora la demostración. Por ejemplo, si yo me meto, aquí, si busco, por ejemplo, Wikimedia Commons, y busco, por ejemplo, aquí está, entro a este repositorio de imágenes, y busco parque, cafetería, ahí está, fíjense, salen estas imágenes, ahí está, salen estas 4 imágenes, porque nosotros asociamos estas 4 imágenes al parque. Entonces, y está disponible para que cualquier persona lo use, no solamente dentro de un artículo de Wikimedia, sino que también lo pueda utilizar en cualquier otro contexto que desee, como un trabajo escolar, universitario. Y ahora nos vamos acercando, a menos que hayan preguntas, no sé si es que nos vamos respondiendo. No, No, estamos ok. no tenemos. Ya. No. Entonces, nos vamos acercando a lo que todos quieren saber, cómo se edita ya el artículo. Entonces, Alex, Hay una recomendación. hay una recomendación, eso, que dice que se podría incorporar que la descripción de las imágenes sea más explicativa para personas ciegas o con baja visión. Es sí, una muy buena sugerencia. sí, tiene toda la razón esa persona. Cuando dice aquí leyenda, cuando dice leyenda, eso es súper útil precisamente para las personas que en el fondo no pueden ver la imagen. Que hay muchas personas, por ejemplo, que tienen problemas de visión, que navegan internet y tienen una experiencia súper mala porque no pueden ver. Entonces hay algunos software automatizados que lo que hacen es que cuando el software detecta que hay una imagen, en su lugar lee la leyenda que uno ha colocado por defecto.
Y si uno no coloca leyenda, esta persona jamás va a poder saber qué es lo que decía esa imagen. Es súper triste. Así que siempre que puedan, coloquen una leyenda y una descripción precisa, si es que pueden, de la imagen, para que sea inclusivo y que también incluya personas que tienen cierta discapacidad visual. Entonces, por ejemplo, esta quebrada está dentro, ustedes saben que Valparaíso es una ciudad de Chile, que tiene muchos cerros, uno de ellos se llama Cerro Los Placeres, y nosotros pensamos, bueno, la verdad es que podríamos editar el artículo Cerro Los Placeres y crear aquí adentro de esto información sobre la quebrada. Esa es una opción perfectamente válida. Y de hecho, cuando tú creas un usuario nuevo, lo más probable es que Wikipedia no te va a dejar crear un artículo nuevo, porque es como una barrera igual grande de confianza, como se crea un usuario nuevo, no sabemos ni quién es esta persona, y ya está creando artículos. Entonces, antes es recomendable editar algunos artículos y ver si es que alguien puede encajar sus ediciones dentro de un contexto más grande, en este caso sería Cerro Placeres. Pero yo tenía un usuario ya hace muchos años que me gusta estar aquí editando artículos, entonces el sistema a mí me permitió poder crear un artículo nuevo. Y lo otro, entonces, otro ejemplo, este es un artículo también, Quebrada de Córdoba, que es uno que hicimos también con la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, los practicantes de la Facultad de Geografía, y también tiene ciertas convenciones que hay que tomar en cuenta. Cuando uno crea un artículo nuevo, tiene que partir poniendo el nombre en negrita y con ciertas convenciones de ortografía del nombre. O sea, la segunda palabra también va con mayúscula. ¿Okay? Nosotros aquí cometimos un pequeño error y no podemos ya cambiarlo porque para cambiar el nombre de un artículo se requiere un bibliotecario. Por eso ya quedó así y eventualmente se cambiará, porque Wikipedia es un trabajo progreso. Entonces, esto fue lo que hicimos un par de días. Cuando comenzamos a editar, hicimos clic en editar y nos escribimos esto. Es una área verde municipal ubicada en Valparaíso que se ha evidenciado, en la que se ha evidenciado presencia de flora endémica, originalmente conocida por sus depósitos de oro, bla, bla, bla. Colocamos ese texto. ¿Ok? Y después, esta es la parte importante. Esta es la madre del cordero, como decimos en Chile. Se llama citar. Esto es lo que les comentaba de las fuentes. Uno tiene que citar, y cuando uno hace clic ahí en citar, lo voy a mostrar en vivo también para que se entienda. Cuando uno hace clic, por ejemplo, en editar, voy a ir al artículo Parque Quebrada Cafetería. Voy al artículo en cuestión, hago clic en editar. Si hago clic en editar código, me va a mostrar una cosa horrible que nadie entiende, pero afortunadamente tiene un editor visual que se llama, que es lo que estamos viendo aquí, en que yo puedo ingresar el texto. ¿Ok? Pero cuando yo coloco citar, y esto es lo más importante, me permite añadir una cita que es automático, manual, o reusar una cita que yo ya tengo. Yo ya puse aquí varias citas, como ustedes podrán ver, tengo 6 citas que las pusimos ya para comenzar este tutorial. Pero si yo pongo una cita automática, cuando la coloque, que lo vamos a ver a continuación, el sistema automáticamente saca la información y me crea la cita. Súper fácil. Si yo coloco un artículo, por ejemplo. La cita manual, en cambio, esto es una publicación, y hago clic en publicación, y me arroja varios campos. ¿Cuál es la URL, que es la dirección? ¿Cuál es el título de la publicación? El nombre y el apellido del autor, la fecha, etcétera. Como distintos campos que yo puedo colocar. Enlace al editor, serie, lugar de publicación, etcétera. Y así voy yo, idealmente, cada oración que yo coloque debe estar citada. Entonces, por eso es muy importante tener estas fuentes. Entonces, nosotros, ¿cuáles eran nuestras fuentes? La fuente era, por ejemplo, una página en Chile que se llama Ley Chile, que tiene todos los estados de la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene el decreto municipal que creaba el plan. Entonces, eso lo podemos citar porque, perdón, este decreto municipal creaba esta área verde. Hay un Twitter del alcalde, que se llama Jorge Char, donde el año, ¿dónde está? No sale aquí el año. Sí, 2018. 2018 dice que el Consejo aprueba la modificación del plan regulador para crear el Parque Caribbeño. Entonces, eso también es una fuente, no es tan buena fuente, pero ya estamos poniendo esta, que es la fuente oficial, y una fuente extraoficial, que es el propio alcalde, o sea, vamos sumando antecedentes para mostrar que este lugar de verdad existe, y no es que nosotros lo estemos inventando. Javier, ¿alguna pregunta? Sí,
No, nada. Ah, ya, perfecto. Entonces, No. y ahí fuimos agregando, fíjense, ahí está. Fue oficializada mediante decreto alcaldicio número 2888, publicado el año tanto, y ahí está, pusimos la respectiva cita. ¿Cómo? Haciendo clic ahí en citar. Y después, y fue anunciada por el alcalde el 22 de mayo, y ahí pusimos la cita del Twitter. Entonces, vamos como agregando información dentro del artículo. Y cada vez que alguien coloque, después, cuando uno termina, puede crear el artículo con poca información, y después le va agregando, porque puede ser un trabajo colaborativo, hace clic ahí en publicar página, y al hacer clic en publicar página, te pregunta un resumen de edición. ¿Por qué? Porque, como yo les comentaba, hay una página que se puede ver el historial de esta página, que es con las fueron todas las ediciones que se fueron realizando. Y para que otras personas puedan entender lo que uno ha hecho, es que precisamente es una buena práctica poner que aquí que yo creé el artículo y puse la información sobre oficial. Y aquí te dan términos y condiciones, que no se puede plagiar, etcétera, etcétera. Entonces, eso. Y además, al crear un artículo nuevo, te pide generar categorías, porque todo artículo tiene ciertas categorías. Por ejemplo, por ejemplo, que si esto es un humedal, por ejemplo, un humedal urbano, entonces hay que colocar humedales urbanos de Chile. En este caso, por ejemplo, aquí dice categorías, perdón, aquí dice categorías, y nosotros le pusimos bosque esclerófilo, que es un tipo de bosque que existe en Chile. Valparaíso. Son dos de las categorías que encontramos que ya existían, que también para que esta entidad que creamos sea fácilmente buscable. Entonces, eso ¿Una es, pregunta? sí, solo para terminar, esta es la fin de la presentación, pregunta, y después vamos a la edición en vivo, porque vamos a seguir editando este artículo para que ustedes vean cómo es la mecánica, porque ahora vimos un poco la teoría, vamos a ver ahora la práctica. Otro taller nomás, como recordar que quizás ustedes no quieren llegar a editar Wikipedia, pero pueden hacer una minuta y eso también sirve como base para ordenar la información. Y bueno, ahí está como las otras personas que integran la fundación a quienes mandamos saludos. Entonces, preguntas. No, era una pregunta mía. En el fondo, uno no puede crear una categoría, ¿verdad? Solo se puede sumar a una categoría que ya exista. Sí, se puede crear una En, categoría. Sí, se puede ¿Sí? crear una categoría. Ah, Sí, se puede crear, pero siempre cuando uno está creando un artículo o editando Wikipedia, lo más recomendable es tratar de encajarse dentro de lo que ya existe, porque como la comunidad de Wikipedia es súper apasionada por lo que ellos hacen, y por lo tanto tienen un estándar muy alto de rigurosidad enciclopédica. Si uno se pone a inventar lo que se le ocurra, lo más probable es que te van a borrar lo que estás haciendo, lo que uno está haciendo y te vas a frustrar. Entonces yo recomendaría como en un inicio tratar de más bien seguir al grupo hasta que uno ya tiene más confianza y más reputación en el sistema para poder crear sus propias categorías y después justificarlas de que estas existen o no. y hay una pregunta de Andrés Lagarrigue que ¿Sí? dice, eh, una pregunta más general. ¿No existe un riesgo en que las empresas o titulares utilicen el contenido técnico de la información que se publica, distorsionándolo a su favor, como ocurre con las observaciones ciudadanas en los procesos de evaluación ambiental? ¿Alguna recomendación sobre cómo decidir cuánto y qué poner durante los conflictos en curso? Sí, sí, mira, la verdad es que esto es información o sea, de uso general. Entonces, los lobistas siempre van a estar ahí y ellos probablemente tengan más acceso a información que nosotros, porque son personas que tienen los recursos de las empresas para poder trabajar. Entonces, eh, en la práctica, el objetivo de nosotros es visibilizar causas ambientales que son invisibles a la ciudadanía. Entonces, em, no me preocuparía tanto de eso en la práctica, a menos que tuvieras algún secreto profundo de la zona que... Pero no se me ocurre ningún caso práctico en que pudiera ser perjudicial visibilizar tu conflicto ambiental. Obviamente aquí tú no vas a poner tu estrategia judicial, eso lo vas a hablar con tus propios abogados, si tienes abogados que te apoyen. Entonces eso es lo que te puedo comentar. Y ahora la parte que todos querían ver, cómo editamos esto en vivo. Entonces nosotros igual nos preparamos con Javier para hacer esto. Y tenemos, por ejemplo, aquí, teníamos un artículo sobre con algunas fuentes, que en el fondo voy a mostrar un rato, que es pues, algunos datos que sacamos y de dónde sacamos los datos. Algunas cosas que queríamos colocar, su carácter de humedal urbano, por ejemplo, alguna información sobre su biodiversidad, que está sacada
de estos antecedentes que les comentábamos, que los recopilamos en una carpeta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artículo que encontramos de El Ciudadano, que es este medio que dice Quebrada Cabritería, área verde de alto valor ecosistémico amenazada por asentamientos humanos, irregularidades y graves consecuencias. Entonces, lo que hicimos fue, por ejemplo, sacar una aseveración. El año 2018 el municipio calificó como área verde la modificación parcial del plan regulador comunal. Entonces, uno va al artículo, que es este, y ve que aquí ya está esa información que habla, pero falta indicar que fue como parte de una modificación parcial al plano regulador comunal. Y después, lo que hace es agarrar este enlace hipervínculo, va aquí, hace clic en citar, pone automático, lo pega, pone generar, y automáticamente el sistema debería generar el enlace. Ahí está. Francisca Valencia escribe el artículo el 12 de abril, el enlace, la fuente, coloca insertar. Y ahí está. Entonces hemos agregado un antecedente más a este artículo. Otro ejemplo. Este lugar contiene el palmar más grande de la comuna. ¿Qué posee? Que posee 90 hectáreas, de la cual 60 son bosque nativo y esclerófilo. Entonces, este es un dato, lo vamos a sacar, vamos a colocar aquí, esto lo vamos a separar, que es como información sobre su biodiversidad. Entonces, ahí está, colocamos esta información. ¿De dónde sacamos esta información? Nosotros como hicimos la investigación previa, sacamos de otro artículo, diferente. Este era uno que lo escribió hace 4 meses y este otro también artículo. Entonces, lo hemos sacado de aquí. Entonces, colocamos nuevamente el mismo ejemplo, copiamos el enlace, hacemos citar, y vamos a usar la cita automática que permite el sistema. Que es súper fácil, porque uno copia la URL y ahí se inserta la cita. Otro ejemplo. Se trata de una de las pocas quebradas de la comuna que no ha sido abovedada o asfaltada. Entonces, aquí hay un artículo que es de otro medio digital que se llama El Desconcierto. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar esta aseveración que nosotros leímos el artículo completo, por si acaso, y decidimos cuál es la parte que nos puede servir para contribuir a nuestro artículo de Wikipedia. Por ejemplo, aquí, pese a la insistencia, la falta de soluciones permitió que se registre a la fecha un nuevo foco de contaminación en una de las pocas quebradas no abovedadas de Valparaíso. Entonces, esta parte es la que nosotros vamos a usar para poder colocarla aquí. Entonces, que es en el fondo, se trata de que no está asfaltada esta quebrada. Son de las pocas que conservan su condición natural. Entonces, lo colocamos aquí y el mismo método, citar, generar. Ahí está. Entonces, estos son ejemplos fáciles de insertar, ahí está. Entonces, pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, este que está aquí. La quebrada Cabritería es una de las más extensas y de mayor superficie de la ciudad de Valparaíso y está localizada entre los cerros Placeres, Barón, Rodelillo y con más de 40 kilómetros de extensión y sobre 90 hectáreas. Entonces, en este caso, la cita es de Carlos Vázquez, que nos está siguiendo la transmisión, lo publicó en Diario La Quinta. Vamos a hacer clic acá para ver su artículo y también el sistema debería agarrarlo. Entonces, es que lo colocamos dentro de la máquina de la cita. Está localizada, claro. Con ese pretendíamos borrar lo de la ruta 68. Sí, exacto. Entonces, voy a copiar esta parte. Entonces, y lo que pasa es que aquí había un error que habíamos colocado, entonces lo vamos a colocar aquí. Y vamos a borrar esta cita que estaba imprecisa. Y está en negrita, así que tenemos que sacarle las negritas. Quitar.
Ahí está. Y esto debería ir a continuación de lo que está aquí. Entonces se coloca ahí, y ahora vamos a colocar la cita de don Carlos, que es del Colegio de Geógrafos y Geógrafas de Valparaíso. Me convocó a esta actividad. Debería agarrarlo, ahí está. Hemos colocado otra cita. Ahora, no siempre va a ser así de fácil. Ojalá siempre fuera así de fácil, pero no siempre. Hay otra información que dice: el sitio abarca de la parte alta de estos cerros y finaliza el sector Yolanda, que colinda con el mar, el área propuesta para el plan de recuperación. Ah, bueno, esto es la del plan de recuperación. Entonces, esta información, se fijan, ya es muy técnica. Entonces, la vamos a sacar y vamos a dejar solamente esta información complementaria. Entonces, la vamos a copiar, la vamos a colocar acá, y vamos a sacar las negritas, y falta la cita. Pero lo que va a suceder es lo siguiente: la cita que nosotros teníamos era este artículo. Este artículo que se llama Fabián Carrera, Propuesta de Recuperación Parque Cafetería. Creo que debe ser esta, ¿no? Creo que era esta o esta. Sí, esta era. Sí, es. Entonces, esta es una cita, por ejemplo, de un taller de título que tiene, en que hizo todo este trabajo, y lamentablemente no se ha podido visibilizar. O sea, no, la gente no conoce todo este trabajo de 29 páginas, que está muy riguroso. Entonces, como no está publicable en Internet, no hay forma de poder citarlo fácilmente. La pregunta es: ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, igual podemos usar la información. Vamos a usarla. Entonces, vamos a agarrar esta oración complementaria, la colocamos aquí, la agregamos. Ah, ya la pusimos. Sí, es esta. Y ahora ponemos insert, citar, pero ya no hay un sitio web que podamos citar, porque no está publicable en Internet. No podemos agregar como un hipervínculo Google Drive, porque no es algo fiable, digamos. Entonces, tenemos que poner la cita manualmente y decir que es una publicación. Es una publicación, y ahora me permite escoger la información. No tiene una URL porque no tiene una dirección online, pero sí tiene un título. Y el título de ese documento es Propuesta de Recuperación de Parque y Cafetería. Entonces vamos aquí al artículo, lo ponemos acá: Propuesta de Recuperación del Parque y Cafetería. Apellidos del autor: se llama Fabián Enrique Cabrera Herrera. Entonces, Cabrera Herrera, Fabián Enrique. Fecha de la publicación: fue el 2018, es todo lo que sabemos. La Sí, publicación, ¿dónde está el artículo? ¿Sí? en todo caso, sí está la URL, sí la teníamos. Ahí Ah, ya. la alojé en el documento. Ah, perfecto. Aquí está la Arriba, URL. arriba. ¿Más arriba? Sí, abajo del título. El título Ah, del... ya, perfecto. Aquí está la Esa URL. era. Sí, gracias. La URL la vamos a colocar acá para que cualquier persona que quiera ver de dónde viene esta información pueda acceder a este trabajo. La publicación, ¿cómo se llama esta publicación? Se llama, no tiene una como el nombre de la publicación, así que vamos a poner taller de título, ¿no? Y este campo es obligatorio, no podemos sacarlo. Fecha de acceso, que fue el 18 de agosto de 2022. Esto, la DOI, no tenemos ese código, ni tampoco el PMID. Y eso, con eso ya está. Entonces, yo hago clic aquí, y ahí está, me hizo la cita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como si alguien hace clic aquí, después hace clic acá, va a llegar a este fantástico artículo. Y así podemos ir poblando todo con más información. Por ejemplo, en cuanto a biodiversidad. Por ejemplo, aquí algo que nosotros recolectamos, dice: reúne atributos ecológicos en su estructura ambiental, contiene presencia de flora y fauna. Citas 5 y 6. Y después habla del humedal urbano. Entonces, en la quebrada existe un curso de agua superficial y permanente que desemboca en el mar, donde se ha observado más de 30 especies diferentes de aves, destacando todas estas especies que vemos aquí. Toda esta diversidad está sostenida por un curso permanente de agua natural de carácter superficial en toda su extensión, lo que le convierte en un humedal urbano. Y esto lo dijo también Carlos Vázquez, precisamente en la columna de opinión que ya citamos. Entonces, es un perfecto ejemplo para poder hablar un poco
de su biodiversidad, colocarlo aquí. Pero, como les comenté, esto hace una referencia a una cita que ya utilizamos, que es la de Don Carlos. Si nosotros colocamos citar, y antes ya la mostré cómo es la cita automática, la cita manual, ahora vamos a reutilizar una cita, que es la de Don Carlos, y que está aquí. Debería ser esta, ¿no? Esta que está aquí. Entonces yo hice clic simplemente y estoy reutilizando la cita que usé anteriormente, porque en esa columna de opinión se hablaba de todas las especies y también en otra oportunidad hablaba de las características y la extensión de la actividad. Entonces, solamente otro ejemplo. Amenazas. Este lugar se ve muy amenazada por tomas de terreno, que son viviendas irregulares. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos un trozo de un artículo que hablaba que al inicio de la pandemia se observó un avance de tomas, y que en una visita realizada por Red Parque Carpintería se constató que esta toma está llegando a lugares con mayor diversidad de especies nativas y con mejor estado de conservación, sobre todo palma chica. Este trozo no es conveniente usarlo porque no es muy neutral. Habla de un actor que fue y que lo constató. Si bien yo sé que es información científica y veraz, la verdad es que encontramos otra información que presenta la misma información de una manera más formal, más enciclopédico, más neutral, porque dice, es posible reconocer una serie de amenazas que en la actualidad mantiene expuesta la quebrada a una serie de vulnerabilidades, como por ejemplo construcción de viviendas informales, pérdida de biodiversidad, microbasurales, inundaciones que inciden en la desvalorización de su paisaje y en la pérdida de su biodiversidad. Entonces, esto está representativo, porque a veces eso es clásico. Y tenemos dos citas, que es la 8, que simplemente se repite nuevamente el artículo de Carlos Vázquez, y esta que también la habíamos ingresado el otro día de forma manual, que es la de Andrea Navarro. Entonces, lo que vamos a hacer es copiarla, porque hicimos el trabajo previo, la vamos a colocar aquí, que también habla de amenazas. Y después de viviendas informales, tenemos que agregar la referencia nuevamente a la cita de Don Carlos, que es esta, y al final también vamos a reutilizar la cita de Andrea, ¿no? Parece que eso no lo habíamos ingresado. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Andrea Ahí Navarro. está. Sí. Andrea Navarro, y Andrea Navarro no nos aparece aquí. Entonces, cuando pasa eso, hay que ingresarla nuevamente. Entonces ponemos publicación, y lo de Andrea Navarro estaba aquí, ¿no? Debe ser esta. No, está el Pladeco. No, parece que esa no estaba ahí. A ver. Andrea Navarro es esta que tenemos, entre patio y trasero. Entonces la voy a colocar, la voy a ir sacando de aquí abajo. El autor se llama, la URL no la tengo. El título, entonces, que también es válido que la URL, pero por lo menos sabemos que hay un documento de estas características que fue escrito por una persona que se llama Andrea Navarro, y con qué fecha, el año 2018 también. Que fue publicada por la Escuela de Arquitectura de la PUCB. Accedimos a esta información el 18 de agosto de 2022. No tenemos más información que eso. Eso sería. Y página 18, página 17. Lo encontramos ahí. Entonces, lo coloco manualmente la cita y la coloco ahí. Y ahí está. Y ahora, lo que puedo hacer es publicar mis cambios. Y, ojo que las especies se escriben en cursiva por una nomenclatura certificada, entonces voy a darme eso porque después, si no lo hago, va a aparecer alguien diciendo que está mal escrito el artículo. Entonces, es importante conservar ciertas convenciones internacionales de estilo. Les dejé en el chat
la página de La Quebrada, o sea, en Wikipedia, para que vayan visualizando al tiro los cambios que vamos incorporando. Deberían aparecer apenas se publiquen. Sí. Y aquí, por ejemplo, Diego Portales, este fue el lugar de fusilamiento de una persona que se llama Diego Portales, que fue un empresario político chileno. Este es lo que se llama un enlace interwiki, o sea, como dentro de Wikipedia. Por ejemplo, nosotros supongamos que bosque nativo, o bosque esclerófilo. Por ejemplo, la gente no sabe qué es esto. Entonces yo puedo colocar aquí, insertar un enlace en Wikipedia. Y puedo hacerlo que enlace a otro artículo, bosque esclerófilo. Ahí está, por ejemplo. Y puedo ir colocando información complementaria con un enlace adentro de Wikipedia. Por ejemplo, aquí, Valparaíso. La gente no tiene por qué saber que la gente que nos visita de otro país no tiene por qué saber que Valparaíso. Entonces, etcétera. Cerros Placeres, por ejemplo. Tampoco quizás quiere saber más información sobre ese cerro. Entonces, Cerro Los Placeres, ahí está. Cerro Barón, también la puedo colocar como un enlace. Cerro Barón, ahí está, etcétera. Entonces voy a publicar cambios, voy a preguntar qué cambios hice yo, entonces se coloca información sobre su biodiversidad. Y listo, publicar cambios sobre su biodiversidad y otra complementaria. Esto es para que los otros editores de Wikipedia sepan lo que yo estoy haciendo. Y como mi edición incluye nuevos enlaces externos, como por razones de seguridad, te pide este código. Te pide este código. Entonces ahí estoy. No puse bien el código. Ahí está, ¿no? IGN. Ahí está. Ahora está publicado el cambio. Y obviamente tampoco es que haya cumplido completamente con el estándar enciclopédico. Aquí hay un espacio de sobra, otro espacio de sobra. Quizás eventualmente hay que agregar, por ejemplo, vuelvo a Ojos de Mar. Wikipedia Ojos de Mar. Fíjense cómo quedó este artículo, Ojos de Mar de Yo-Yo. Quedó con un índice, con la historia, con subtítulos, formación, cambios geomorfológicos, efectos del terremoto, arqueología, biodiversidad, flora, fauna. A medida que uno va colocando información, se va alimentando el artículo y va creciendo complejidad y en cantidad de referencias. Y colocar imágenes, también voy a mostrarles de inmediato. Si hago clic en editar, vamos a colocar una imagen más, para que tengan, y con eso ya termino. Entonces yo pongo insertar imágenes y multimedia. Como yo ya subí antes, a Wikimedia, y lo que hice fue subir, como tengo una referencia a Diego Portales en el artículo, me lo arroja. Pero yo ya subí, por ejemplo, esta imagen a Wikipedia anteriormente, a Commons. Entonces, puedo usar la imagen, aquí está. Y tengo que colocar la leyenda, no me acuerdo cuál es la leyenda, voy a copiar de nuevo. Ahí está. Voy a colocar la del cartel. Ahí está. Entonces, para copiarle la leyenda. Ahí está. Y el texto alternativo voy a colocarlo. Este es el texto que se lee para las personas que no pueden verlo. Ahí está. Eso es lo que hace la leyenda, entonces lo voy a colocar. Y aquí está. Y ahora aparece este que lo pueda hasta también agrandar. Entonces lo coloqué dentro de las referencias. Entonces tengo que sacarlo de aquí. Entonces, por ejemplo, aquí hice un cambio fallido. Voy a ver que tengo que colocar la imagen no en referencias, sino que más arriba. Lo voy a colocar por acá. Ahí está. Y lo puedo agrandar o achicar. Que también se puede hasta mover de lugar. Lo puedo colocar aquí también. Publico cambio, entonces agrego imagen.
Y ahí está. Ahora el artículo tiene una imagen. Y así va creciendo el artículo con la colaboración de distintas personas a través del tiempo. Si, por ejemplo, me molesta mucho esto que soy obsesivo, puedo sacarle estos espacios. Si agrego más información sobre su biodiversidad y más fotos, puedo crear una sección exclusiva sobre flora y fauna. Si agrego más información sobre las amenazas, una sección exclusiva sobre las amenazas, y así suma y sigue. Así Había que, una pregunta de Javiera Magan, perdón, y sí, dice, ¿cuánto tiempo criterios se deben cumplir para crear un artículo nuevo? como usuario, me Sí, al parecer, imagino, como sí, como usuario, yo lo que sabía, no sé exactamente, pero creo que son como por lo menos 10 ediciones, el artículo de Wikipedia en inglés, son como 10 ediciones, y creo que unos cuantos días para que el sistema ya te agarre la reputación. No es tanto esfuerzo tampoco, por eso también puede ser recomendable. Así que y, eso, Pamela Pose nos despide también ahí por el chat. Quedamos atentos y a más Carlos, preguntas. y Carlos Vázquez dijo, bueno, que había que poner cabritería con mayúscula, pero como tú dijiste, eso ya tiene que hacerlo un Un bibliotecario, bibliotecario. claro, no puede hacerlo cualquier persona porque ya es como una atribución de mayor interés. Entonces, eso lamentablemente fue un error que nos quedó, pero se va a arreglar, o sea, como eventualmente uno le pide a un bibliotecario arreglarlo y así uno va avanzando, mejorando cada vez más el artículo. ¿Hay más preguntas o no? Una otra pregunta, estamos... No. Alex, ¿y cómo se puede solicitar a algún bibliotecario que modifique esto? ¿A través de la eh, misma plataforma Wikipedia? sí, a través de la misma plataforma. Por ejemplo, bueno, ahí ya se está despidiendo la gente aquí. Sí, Dice, bueno, también se me José refiere a la R. José. también se tiene que ir. Sí, por ejemplo, aquí en esta sección aquí está esta sección de discusión, está en rojo porque no está creado, entonces uno puede hacer clic aquí en discusión y puede uno comenzar la discusión sobre este artículo. Sí, creo que esto tendría que tener el título, o sea, mejorar el título que está mal escrito. Y también, portando la comunidad, uno va portando la comunidad y pide ahí ayuda, o en el café también, puede también pedir ayuda en el café, etcétera, etcétera. Y así uno puede, también hay un chat de IRC, que es un sistema muy antiguo para también comunicarse como mensajería instantánea, como WhatsApp, pero de tiempos más antiguos, y ahí también uno puede pedir ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, hay varias formas en que se puede como realizar eso. Así que eso, En general, básicamente. muchos agradecimientos y que se aprendió mucho y que ojalá haya más instancias, dice. Así que, bueno, muchas gracias a todos, invitados a seguirnos también en las redes sociales de Fundación Ecosur. Eh, Reiterar también los agradecimientos a Jimena, Javier, también si quisieras comentar algo, Jimena. No, solamente despedirme. Bueno, muchas gracias por la asistencia y en especial a ustedes, Alex y Javier, por el taller. Vamos a necesitar colaboración claramente. Lo importante es que la red de organizaciones siga, se mantenga, se fortalezca para que ojalá muchas causas ambientales hoy día puedan estar dentro de Wikipedia y de esa manera poder visibilizarlas más de lo que en realidad estamos acostumbrados y acostumbrados. Así que muchas Sí, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. sí, ahí Carlos dejó sus datos, quieren dejen sus datos de contacto también los que se interesen en querer participar de ediciones masivas, ya sea de este mismo artículo, que también se requieren voluntarios para poder seguir mejorándolo. Bienvenidos sean, los pueden escribir por redes sociales también si quieren participar o también si quieren orientación sobre cómo podemos ayudarle también con su artículo que quieran llevar adelante. Así que, sin más, gracias a todos y nos estamos viendo en otra oportunidad.